Y ahora llega el momento del análisis, llega el momento no de hablar de criptos, vamos a hablarles en este caso de fondos de inversión y lo vamos a hacer de la mano de José María Luna, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, José María? Muy buenas. Sergio, muy buenas. Buenas tardes, encantado de tenerte por aquí en nuestra habitual sección, en este caso de paso corto, vista larga. Nos traes, como siempre, los mejores fondos y quiero que nos expliques un poquito. Si te parece, vamos a empezar por paso corto. Sé que está muy relacionado con el Banco de Luxemburgo, BL Global 50. Cuéntanos qué es este fondo y, sobre todo, por qué deberíamos echarle un vistazo. Bien, pues como me apuntas, efectivamente, Sergio, en el paso corto siempre son las posiciones más tácticas, aquellas posiciones aquellas decisiones de inversión en función de cuál es la coyuntura a la cual nos estamos moviendo más en el corto plazo. Los mercados, a pesar de la inquietud que existe, con montones de dudas que sobrevuelan ahora mismo nubarrones, entre ellas, por ejemplo, el techo el alcanzar el techo en la deuda pública en la parte de Estados Unidos, la desaceleración económica, la inflación, los últimos datos de empleo en Estados Unidos, la actuación de los bancos centrales, etcétera, etcétera. De momento, el tono, como bien apuntabais, sigue siendo verde en los distintos mercados financieros, sobre todo la renta variable. El producto que traemos hoy del Bank of Luxembourg es un producto que es un mixto moderado, un producto que sus principales herramientas o diríamos mercados en los cuales puede invertir son desde la renta variable, la parte de renta fija, por supuesto la liquidez y, como no, y es un factor muy interesante que hace este tipo de productos, sobre todo de esta gestora, que es los metales preciosos, y por eso lo hemos traído además en este caso para el paso corto, ¿no? Es un fondo de inversión que la parte de renta variable en estos momentos, pudiendo llegar incluso al 50% de exposición a renta variable, ahora mismo tiene una posición algo más defensiva. Esto es importante, es decir, algo de cierta cautela. Además, es un producto que a nivel de zonas geográficas lo que más está sobreponderando es la renta variable europea, un lugar que nosotros nos sentimos algo más cómodo a la hora de invertir por zonas geográficas. También, por supuesto, tiene Estados Unidos, la renta variable japonesa, que por cierto sigue funcionando bastante bien. Y junto con la renta variable está la parte de deuda, una renta fija con tramos medios, una duración aproximadamente entre 3-4 años, con una rentabilidad a vencimiento que ronda en torno al 2,5%. Y también, evidentemente, está la liquidez, en esa parte de defensa que nosotros siempre acentuamos la cautela, ¿no? Y en ese sentido, este producto, este mixto moderado, pues tiene aproximadamente en torno a algo más de un 14% en liquidez de la cartera en estos momentos, a la espera, por un lado, de que haya oportunidades tanto en la parte de renta variable como la parte de renta fija, sobre todo la parte corporativa, y, por supuesto, también dotarle algo de carácter defensivo en un contexto de, bueno, pues como decíamos hace un momento, de cierta incertidumbre. Y luego la novedad del producto que traemos esta semana es los metales preciosos, sobre todo oro y plata. Fundamentalmente el fondo lo que más invierte es en oro, más que en el caso de la plata, y eso ha hecho que este producto de Bank Luxembourg pues tenga un comportamiento netamente positivo dentro de los mixtos moderados, viendo el comportamiento que está teniendo no solo el oro físico, sino sobre todo las acciones de mineras de oro, que es lo que más puede tener este fondo en cartera. Con lo cual, en el caso de paso corto, un mixto moderado donde, más allá de la renta variable o la renta fija, tiene algo novedoso, como puede ser en este caso el oro y también la plata. ¿Y qué se puede destacar en este caso, José María, de este fondo? ¿Qué deberíamos destacar? Por ejemplo, en la parte de activos, o qué es lo más interesante en este caso de este fondo mixto que nos estás presentando. Sobre todo, si viéramos la ficha, veríamos el carácter flexible, ¿no? Donde pone el histórico del asset allocation. Vamos a ir viendo cómo el fondo, hablaba hace un momento de metales preciosos, en concreto del oro, ¿no? Pero si viéramos la ficha en la segunda página, veríamos cómo esa gestión flexible ha hecho que haya momentos en los cuales, cuando no es muy interesante tener oro en cartera, pues no ha tenido oro el fondo. Es decir, cuando señalo que en estos momentos tiene más de un 20% de la cartera en metales preciosos, ha habido instantes en los cuales el fondo no lo ha tenido. Ahora sí, por distintas circunstancias, y además aprovecha el tirón del metal precioso. Lo mismo ocurre con la parte de renta variable. Los activos, lejos de ser el típico mixto global donde siempre va a haber una enorme exposición
a la renta variable norteamericana y luego va a haber, le va a seguir evidentemente Europa, Asia, etcétera. El fondo, viendo la coyuntura que puede haber en cada instante, no solo modula la exposición global de la cartera, que ya digo que puede estar hasta un 50% en renta variable, sino también la rotación a nivel de zonas geográficas y también sectorial. Algo muy importante porque, por ejemplo, en la cartera vamos a ver compañías del sector salud que están funcionando bastante bien ahora mismo a la hora de invertir en la parte de Europa y también en el caso norteamericano. Por supuesto, el sector consumo, el sector industrial. Esto le hace muy interesante, ya digo, por esa gestión flexible. Es decir, no es un producto que siempre que sea estático. Creo que ahora mismo lo que más se pide, precisamente por ese contexto tan cambiante, que el fondo de inversión que podamos tener en cartera, si lo hacemos con una similitud con un vehículo que pudiéramos conducir, fuera quizás un cierto todo camino, no digo un todoterreno, un todo camino. Esto sería un producto en ese sentido, por esa gestión flexible que yo destacaría sobre todo a la hora de hablar de este mixto moderado. María, pues nosotros vamos a ser flexibles, también vamos a pasar en este caso del paso corto a la vista larga y también nos presentas un fondo Menmon European Fund. Quiero que nos cuentes también en qué consiste y también qué virtudes tiene o qué atractivo tiene en este caso este fondo. Sí, es un producto, igual que ocurría con el fondo de Banco Luxemburg, este es un fondo que es poco conocido por el público y hemos tratado de hacerlo más visible y darlo a conocer. Además, el comportamiento que tiene, si lo podéis ver en la primera parte de la ficha, es espectacular si lo comparamos con el MSCI Europe, excluyendo Reino Unido, puesto que es un fondo de renta variable, paneuropea, pero sobre todo paneuropea de Europa continental. Excluye el Reino Unido en la cartera. Es un fondo de la casa Zadig Asset Management, una gestora muy poco conocida. Es un fondo de renta variable flexible. En este sentido, lo que trata el equipo gestor es de que no haya ningún factor que predomine unos frente a otros. Y cuando digo factor me refiero que no sea un fondo que tenga un sesgo de estilo de gestión value, o sea un fondo de gestión growth, o sea un fondo que exprime mucho más las grandes compañías frente a las empresas de mediana compañía, o el factor momentum. Es decir, es un producto que lo que trata es de aprovechar o tratar de localizar oportunidades donde muchos otros fondos de inversión quizás no son capaces de localizarlas en cada instante, y no solo trata de hacerlo, sino que viendo el comportamiento que ha tenido el fondo, asumiendo que es un fondo de renta variable, es un fondo que es capaz de aportar valor, es decir, superar no solo al índice de referencia, en este caso, repito, al MSCI Europe, excluyendo Reino Unido, sino también a la media de la renta variable europea. También cabría destacar, sin duda alguna, el posicionamiento a nivel sectorial. Podemos ver cómo es un fondo de inversión que en estos instantes está, digo estos instantes, puesto que el fondo también, como el anterior, tiene un carácter flexible a la hora de invertir en renta variable europea. Ahora mismo lo que está infraponderando de forma bastante notable es tanto el sector de la tecnología como, y esto es muy llamativo frente a otros fondos cuando vamos a acercarnos a la renta variable europea, el sector financiero. El equipo gestor, viendo las turbulencias tanto de la banca regional, banca de mediana capitalización norteamericana, pero por supuesto también el contexto europeo, no solo por el caso de Credit Suisse, sino en una cierta desaceleración de la actividad económica, empeoramiento de las condiciones de préstamo, ha preferido reducir la posición del sector financiero, sobre todo del sector bancario, y eso le hace pues un producto quizás más defensivo, sobre todo cuando las turbulencias proceden del sector financiero. En cambio, al igual que ocurría con el mixto que hablábamos en el paso corto, en este caso en la vista larga, tiene un sobrepeso, una sobreexposición al sector salud. Esto le ha ido muy bien y este es un sector que está funcionando fantásticamente bien en el actual contexto financiero. Por supuesto, también el sector consumo, tanto el consumo básico como el consumo discrecional. Entre ellos, cabe destacar, por ejemplo, no solo el consumo que se realiza en Europa, sino el que procede de otras zonas del mundo. De ahí que, por ejemplo, en la cartera puede haber alguna compañía del sector lujo que se beneficia, una semana más lo tenemos que destacar, del tirón de consumo, pues por ejemplo, de lo que procede de China, del conjunto de Asia, también de Oriente Medio. Y, por supuesto, también el sector industrial, potente, sobre todo cuando uno se fija en compañías alemanas o en compañías francesas,
de empresas de mediana capitalización que en ese sentido lo hacen bastante bien. Con lo cual, un producto poco conocido, este fondo de Mennon, de la casa Zadig Asset Management, carácter también flexible y un producto que en estos momentos yo destacaría la infraponderación, sobre todo del sector financiero, y la sobreexposición fundamentalmente del sector salud y también de lo que sería el consumo. Bueno, José María, pues te damos las gracias por el paso corto, por la vista larga, por estos dos fondos que nos has presentado, que seguro que le han interesado mucho a nuestros espectadores y nada, un placer como siempre tenerte por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos y buena semana. Un placer. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir.